Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La consejera de Participación Ciudadana Transitoria, Miriam Félix, confirmó que está por concluir la fase de evaluación de autoridades de control. En una entrevista con este espacio, con Primera Impresión, informó además que hasta el próximo 4 de septiembre finalizará la designación de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. También explicó los parámetros a considerar y dijo que se busca dejar de lado los nombramientos en la forma como se realizaron en el pasado. El Consejo Electoral es político. Tiene que tener actores políticos. Lo que sí no va a ser como en el pasado, que solo estaban alineados a un partido político. Va a ser, actualmente se piensa, una vez que se haga la selección, pasa al Consejo y el Consejo tomará las decisiones y será equitativamente el Consejo Electoral con partidos políticos de acuerdo a lo que dice el reglamento. Díganos, por favor, recuérdenos cuáles son los criterios que van a imperar para concluir este diálogo. Los partidos políticos que han participado en las últimas elecciones, la academia, un miembro de la academia y también un miembro de las organizaciones sociales. Muy bien, esto fue lo que dijo la comisionada ayer, aquí en este espacio, en Primera Impresión. Se encuentran con nosotros Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, e Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para ayudarnos en un cruce de opiniones a analizar los parámetros bajo los cuales se realizará la elección de este nuevo Consejo Nacional Electoral. Quisiera en primer lugar pedirles un criterio, su primera impresión acerca de lo dicho por la comisionada. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Félix. Desde hace mucho tiempo yo he venido defendiendo que era algo ilógico el que para un organismo político se prohíba la presencia de los políticos. Si nosotros, y aquí tenemos un constitucionalista que conoce muy bien del asunto, si nosotros sabemos que por la Constitución tenemos la autoridad para participar de la política, para participar de partidos políticos, para ser miembros fundadores de partidos políticos, tener actividad política, ¿por qué se nos prohibía el participar en un organismo absolutamente político? Cuando tuve el honor de ser miembro del Tribunal Supremo Electoral, éramos miembros de 7 partidos políticos. Y se daba un caso que la verdad es que nos controlábamos unos a otros y uno estaba fijándose qué es lo que hacía el otro, a quién beneficiaba o cómo beneficiaba. Se cambió aquello con la famosa partidocracia, que se la puso como un nombre grotesco inclusive, y se cambió para que sean nombrados disque de la sociedad civil, pero si nosotros encontramos, aparecían hasta en las fotos uniformados, es decir, todos tenían una unidad de pensamiento, todos obedecían a una sola línea política y causó las situaciones que todos hemos vivido y que sabemos hasta qué punto se desprestigió la función electoral. Ismael Quintana, un primer criterio sobre lo mismo. Sí, buenos días, don Eduardo, es un gusto estar aquí con usted, con la teleaudiencia de Telediario y también con don Andrés. Bueno, yo le debo decir que en general nosotros en Ecuador hemos pasado por varios sistemas de designación. O sea, hemos tenido designaciones directas hechas por el Congreso, designaciones hechas por ternas presidenciales. En algunos casos hemos pasado ya a la famosa elección popular, como va a ocurrir el próximo año con el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En 2008 se anunció un famoso cambio de sistema con yo le debo decir de frente, el engaño de la meritocracia, porque eso fue así. Está absolutamente comprobado, creo que en todos los procesos de evaluación que ha llevado a cabo este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Es decir, con esto, lo único que yo le quiero manifestar es que no importa el sistema que usted tenga, cualquiera que este sea, usted puede permitir, como ahora yo estoy de acuerdo, en que se permita la participación de las organizaciones políticas, porque en el fondo las organizaciones políticas son manifestaciones de varios grupos de la sociedad civil. Eso no lo podemos desconocer. Y yo prefiero que ahora sea esto, es decir, que hay un Consejo Electoral integrado por 5 miembros, cada uno posiblemente obedeciendo a una línea, una tendencia política diferente, a lo que ocurrió durante 10 años, donde, como bien manifestaba don Andrés, los 5 consejeros obedecían al dueño de poder de turno. Eso no puede ocurrir en una democracia ni en un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso, además, hay que sumar al hecho de que, como le digo, no importa el sistema que usted tenga, sino a quienes designa.
porque el momento en que usted designa, la persona, el funcionario público llega al cargo y se olvida del órgano que lo nominó y además se olvida en este caso de la tienda política que lo propuso. Eso es una cosa que hay que aclarar. Eso se llama el deber de ingratitud. Es una cuestión que todo funcionario público debe aplicar a lo largo del desempeño del cargo. Eso es algo que veremos. Tenemos ahora la expectativa de que el procedimiento de selección mejore, que entren personas preparadas, gente, justo conversábamos antes de empezar la entrevista y decíamos cuán adecuado es que en un consejo electoral esté gente que no tenga leves nociones de derecho constitucional, de derecho administrativo, de derechos fundamentales y naturalmente que tenga un dominio absoluto sobre los sistemas electorales y específicamente nuestro sistema electoral. Pero sí le debo decir que sí me ha preocupado último. las designaciones que hizo en este último consejo transitorio electoral. Porque con preocupación veo que los abogados que integran este consejo, no son todos abogados, pero los que integran no tienen idea de lo que dice el Código de la Democracia. Pero entonces, si esto va a ser así, la cuestión no va a cambiar mucho. Pero entonces, ¿cuál debe ser el requisito? ¿Cuál debe ser la forma, no, bueno, el filtro, el mecanismo de selección? Según usted revisa este mandato o esta resolución en la que se han dictado las normas del procedimiento de selección, efectivamente, una vez que el candidato aprueba los requisitos que son muy básicos, según la Constitución, goce de derechos políticos y ciudadanía o nacionalidad ecuatoriana, con eso pasa a la fase de requisitos. Se revisan las inhabilitaciones, que son bastante extensas, pero que yo le debo decir, básicamente son una reproducción de las inhabilitaciones que de modo general tiene la Constitución. Ahora, y luego de eso, ahí se califica una fase de méritos, que es específicamente el tema de manejar temas informáticos, estadísticos y principalmente materia electoral. Doctor Andrés León, que creo que no cabe discusión respecto de que todos aspiramos a un Consejo Nacional Electoral conformado por personas de alta calidad y de alto conocimiento. Pero ¿cómo no caer en la discrecionalidad en la determinación de quién goza de tales condiciones? ¿Cuál debería ser entonces el procedimiento? Mire, el Consejo Transitorio ha puesto una serie de temas por los cuales se va a calificar a cada uno de los candidatos. Entre estas condiciones está precisamente el conocimiento de temas electorales, la experiencia que puede tener un candidato frente a lo que ha venido pasando y, por cierto, una cantidad otra de detalles que pueden garantizar el que quienes vayan al Consejo Electoral sean personas que puedan llevar adelante los procesos que siempre son difíciles. Yo creo que en esto tenemos que quitarnos un poquito la idea de que el nuevo consejo que venga, quien quiera que lo integre, va a ser pues impoluto, nadie va a equivocarse, ¿no? Está formado por seres humanos y por políticos, entonces, sean afiliados o no. Y siempre van a tener que enfrentar problemas muy serios, como el del padrón electoral, que es una enfermedad que tiene el sistema electoral ecuatoriano, que viene desde mucho tiempo atrás y que es muy difícil. Cuando yo oigo que se va a corregir en este periodo de transición, es imposible. ¿No cree usted que eso es posible? Pero sí ¿Qué iniciar... clase de problemas tan graves hay como para creer que eso le comenzaría por el hecho de la falta de coherencia entre el organismo que registra a los ciudadanos ecuatorianos y el organismo que los pone en el padrón electoral. Generalmente no hay una línea de entendimiento que pueda facilitar. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que si alguien fallece no vaya directamente, una vez que en el registro civil consta su desaparezca de todos los no vaya registros directamente al padrón? Tiene que pasar un procedimiento. ¿Cómo es posible que los extranjeros que tienen derecho a voto después de 5 años el organismo simplemente los mete como ciudadanos a los 15 días de estar y no hay una línea con el Consejo Electoral para que estos no consten en el padrón y por el estilo encuentra usted una serie de problemas que son de coherencia entre los dos organismos. Pero daría la impresión, si me permite, que el mantenimiento de estas distorsiones en el padrón electoral es una suerte de acuerdo... De pacto de silencio. Todos nos ponemos de acuerdo para que aquello siga siendo una especie de tierra de nadie. ¿En función de qué? De que algún día nos resulte útil. Nos resulte beneficioso. Sí. Esto es lo que tiene que cambiar. Esto es lo que tiene que cambiar. Sí, como decía aquí nuestro compañero de panel, decía, tiene que tener conocimiento, pero además de conocimiento tiene que tener probidad. Y este es el tema que generalmente se nos pasa en la calificación. Cuando éramos 7 vocales
los 7 vocales nos controlábamos unos a otros. Pero si son 5 vocales y estos 5 vocales pertenecen a una misma línea y no tienen una línea de independencia, es lógico que estén obedeciendo no al mandato popular y todo eso, sino al pensamiento de quien los está liderando y quien los guía. De manera que la calificación de méritos y la calificación de experiencias y la calificación de probidad de la gente tiene que ser muy serio, y yo espero que el Consejo del Transitorio, a través de la comisión respectiva y del mismo pleno, actúe en esto como está actuando, con verdadera, demostrando su conocimiento y su actitud honesta frente a la ciudadanía. Ismael Quintana, para lograr aquello que decía el doctor Andrés León, esto es un consejo en el que se hace un control cruzado, y es muy difícil que uno de los vocales tome decisiones al margen del conocimiento y de la aprobación del conjunto. Para lograr esto, y al mismo tiempo reconociendo que el Consejo Nacional Electoral es y debería ser, como ustedes afirman, un organismo que exprese la diversidad política en el país, le pregunto, ¿cómo se debería preservar dos condiciones? La pluralidad y la representatividad. Bueno, creo que las normas en principio deja bastante clara esta alternativa de que sea no solo sean no solo las organizaciones políticas las que puedan proponer candidatos, sino que usted ve que incluso gente de modo individual que estime que cumple con los requisitos, que no esté inmersa en las inhabilitaciones, podía haber presentado su postulación como candidato al Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay un sinnúmero de posibilidades. Vea que podían provenir candidaturas de los sectores empresariales, de los sectores de los trabajadores, de los sectores de la academia, de las universidades, de los colegios profesionales. Es decir, un sinnúmero de cuestiones que no tuvimos en la década anterior, en la que a través del manto del famoso concurso público de méritos y oposición se designaba gente cercana al poder de turno. Esperamos que esto no ocurra ahora. Ahora, sí hay que separar las cuestiones. El Consejo Transitorio llega hasta designar a los miembros del Consejo Electoral. Es decir, de ahí en adelante, lo que ocurra con el desempeño, el manejo, el funcionamiento del futuro Consejo Nacional Electoral no le puede ser atribuido al Consejo Transitorio. Ojo con eso, esa será ya responsabilidad de cómo se vaya organizando, de cómo vaya desempeñándose cada consejero, y de acuerdo a eso se irán viendo las decisiones. Ahora, yo sí debo rebatir una cuestión, porque acá se dice que hay que demostrar probidad, y que la probidad precisamente es uno de los elementos que le da a la ciudadanía la pauta de que ese funcionario se va a desempeñar correctamente. Yo creo lo contrario. Aquí en Ecuador, generalmente, si usted abre la Constitución, la probidad asoma como requisito de acceso a un montón de cargos públicos, entre ellos, por ejemplo, al Consejo Electoral, ¿no es cierto? Yo lo que sostengo es lo otro. La probidad se demuestra precisamente cuando el funcionario ha asumido el cargo y se desempeña de modo correcto. Y desempeñarse de modo correcto implica obrar conforme a derecho. En el caso de los consejeros electorales, que son los árbitros de la democracia, obrar además respetando los derechos políticos de todos, en una democracia pluralista. Y en tercer lugar, desempeñarse respetando el correcto uso de los recursos. Pero eso es a posteriori. Exacto. Entonces la probidad es una característica de todo funcionario público que se va demostrando en el transcurso del tiempo. ¿Tendremos un consejo con miembros probos? Pues bueno, esperemos que eso ocurra y veremos si eso a lo largo del tiempo se da. Acá en Ecuador, como le digo, es un error creer que la probidad se demuestra antes de acceder al cargo. Y además hay que decir que cada vez que se habla de prioridad, muchos ciudadanos nos preguntamos, ¿quién emite el certificado de probidad? Lo mismo podría ocurrir en el caso de quienes impugnan. Todo personaje que opta por un cargo público eventualmente tiene opositores, tiene resistencias y personas incluso capaces de urdir cualquier argumento para impedir su acceso. Entonces no termina siendo un mecanismo enteramente confiable. Yo quisiera un criterio suyo, doctor León, sobre lo dicho por Ismael Quintana. Bien, yo creo que los dos momentos no se oponen. Si hay una persona, cualquiera que éste sea, que ha demostrado en su accionar a través de su vida el que tiene una actitud coherente con la ley, una actitud coherente con la moral, una actitud coherente con la ética, entonces está demostrando que tiene la posibilidad de actuar en una forma absolutamente proba el momento en que vaya a un cargo público. Por cierto, no existe un organismo que le dé un certificado de buena conducta, pese a que quienes hemos ejercido cargos públicos hemos estado sujetos al control
al control de la Contraloría y todo eso. Y si ahí podemos, por lo menos en ese campo, demostrar cómo hemos actuado, si hemos tenido o no hemos tenido juicios o demandas o cosas por el estilo. Pero yo creo que más allá de todo esto que estamos hablando y que es muy importante, se tiene que sumar, porque la probidad no solamente es este certificado ilusorio que podemos tener de buena conducta, sino también de conocimiento de a qué va. Yo no me puedo candidatizar para un centro médico, por ejemplo, porque definitivamente no tengo ni los conocimientos ni las condiciones para ello. No me puedo candidatizar para determinados organismos del Estado en los cuales se necesita otro tipo de conocimiento. Entonces yo creo que también uno tiene que ser coherente con uno mismo y saber a qué se presta y a qué no. Y esto creo que es algo que no hemos vivido en estos últimos años, donde lo importante no ha sido ese tipo de cosas, sino el hecho de ser obediente, servir a una sola línea política. Algo parecido ocurre con la inclinación política. No digo la afiliación política, porque puede que los candidatos no sean afiliados a partido político alguno, pero sin duda que tienen un pensamiento político y tienen probablemente una postura ideológica. ¿Hasta dónde debe ser esto verificado, validado, conocido, visibilizado, con el criterio precisamente de generar pluralidad? Sí, lo que pasa es que usted debe separar las cosas. Cierto es que los funcionarios públicos todos pueden tener su tendencia política. Vea, de hecho, los jueces, inclusive los jueces, pueden y llegan a tener su ideología, su pensamiento político. Eso es normal. Eso implica el ejercicio de un derecho fundamental, además. En efecto. Que la Constitución reconoce. Pero otra cosa es que usted, en este caso puntual del Consejo Nacional Electoral, al momento de ocupar el cargo, exprese esa tendencia política, desviando el poder para pretender beneficiar a quienes están de acuerdo con su línea de pensamiento, en desmedro de los derechos políticos o de participación de quienes usted estima son sus adversarios ideológicos. Eso es lo que no puede hacer un consejero electoral. Puede tener pensamiento político. Que lo manifieste siendo consejero electoral es otra cosa. Y peor que lo ponga en práctica aplicando o ejerciendo actos o incurriendo en omisiones que vayan en desmedro de lo otro. Por eso yo le hablo de que el Consejo Electoral es el árbitro de la democracia. Y en un Estado de Derecho, pues la cuestión debe cambiar. Yo me reservo mi ideología, pues tengo derecho a votar por el candidato que yo estime pertinente, porque de hecho los consejeros electorales no se van a abstraer jamás de esa realidad. Pero no puede ocurrir lo que ya, el desastre que se produjo en Ecuador en estos 10 años, donde, por ejemplo, un expresidente del Consejo Electoral asomaba en Carondelet fotografiándose con el presidente de la República y con sus hijos, anunciando en sus redes sociales que inclusive el expresidente de la República era el padrino de sus hijos. Eso es lo que no puede ocurrir. No puede volver a ocurrir que haya una consejera del Consejo Electoral, le voy a decir con nombre y apellido, la que hoy va a ser destituida, además, ojalá, si es que el Consejo así lo resuelve, la doctora Roxana Silva, que como premio a su buen comportamiento, a su obsecuencia con el poder de turno, fue nombrada magistrada de la Corte Constitucional. Eso no puede volver a ocurrir. Y por esa razón es que se necesita, sí, pluralidad, pero no obsecuencia. Ni con los partidos políticos que no están ahora en el poder, ni tampoco con quienes ahora ostentan el poder. El consejero electoral no está para eso, está para cumplir o hacer cumplir las reglas del juego democrático. Señores, para ir cerrando este cruce de opiniones, ideas finales, ¿qué es lo que consideran no negociable a la hora de considerar quiénes deben ser parte del próximo CNE? Yo, complementando lo que decía nuestro compañero aquí, no es posible que uno obedezca como magistrado, como juez, porque aunque uno no sea abogado, pero actúa como juez en el Consejo Electoral, no puede ser obediente de ningún partido político, ni de ninguna línea política. La ideología, por cierto, es algo propio de cada individuo y es irrenunciable, en esto no hay discusión, pero no es posible. Y en esto, yo quizá peco de poca modestia, pero yo nunca acepté órdenes del partido, y lo pueden dar fe la gente que inclusive se molestó conmigo. Claro, se molestó conmigo porque no les obedecía, porque creía que la ley mandaba hacer otra cosa y que la justicia mandaba hacer otra cosa. Y lo mismo sucedía, y era motivo de mucha molestia, las órdenes que llegaban a ciertos vocales
que actuaban no de acuerdo a su convencimiento, sino a las órdenes que llegaban. Esto es lo que tiene que eliminarse, y que el Consejo Electoral que sea integrado ahora, como quiera, quienes quiera que vayan allá, tienen que ser personas que no solo tengan el conocimiento de los temas electorales, todo lo que se habla aquí, sino que tengan la capacidad de actuar con libertad, no dependiendo de ningún poder, sea un poder político central del país o sea un poder de los partidos políticos. Consideración final. Sí, yo volveré a insistir, creo que en este tema del manejo del sistema electoral es muy delicado, es muy importante, y por lo tanto yo creo que se debe ratificar y exigir que el candidato conozca ¿qué? Derecho electoral, materias afines, derecho constitucional, derecho administrativo, que maneje en otras áreas los temas estadísticos, los temas informáticos. Pero usted está hablando de un consejo conformado por abogados. No, por eso le digo, estadística, informática. No necesariamente usted necesita meter ahí 5 abogados, pero sí creería yo prudente que al menos lo integren 2 y que esas 2 personas manejen y dominen absolutamente el sistema electoral ecuatoriano. Porque no puede ser posible que sigamos en la misma práctica de colocar ahí personas que llegan, se posesionan del cargo y empiezan a querer recién aprender lo que van a hacer. Uno no puede experimentar ni jugar con la democracia. Primera cuestión. Luego lo otro, que del lugar de donde vengan partidos políticos, universidades, cámaras de producción, sectores de trabajadores, al momento de llegar se olvida quién le ha propuesto. Primera cuestión, porque hay que distinguir, se olvida de quién lo propuso y se olvida quién lo designó. Porque como bien ha notado don Andrés, usted actúa aplicando solo el ordenamiento jurídico, nada más. Y un respeto absoluto a la Constitución, un respeto absoluto a la ley y un respeto absoluto al resto de pensamientos políticos. No podemos aplicar la ley en beneficio de a quienes nosotros nos identificamos, en perjuicio de quienes estimamos adversarios o contrincantes políticos nuestros. Eso es algo que no puede ocurrir. Y luego lo otro, pues bueno, actuar con corrección, como le insisto, respetando los recursos públicos, porque son de todos, respetando la norma y, bueno, eso ya no impone la Constitución. Veremos si la moral, la ética y la decencia se hacen presentes en este órgano que tanta falta le ha hecho durante los 10 años anteriores. Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, e Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Gracias, señores, por estar aquí. Hacemos un corte. Regresamos en un instante con Bianca Gavilanes del Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios.